9 de la mañana con 18 minutos. Saludamos a Ismael del Toro, precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara. Ismael, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muchas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo aquí en mesa con Augusto. Oye, Ismael, antes de entrar a los asuntos de tu precampaña, pues por fin se destrabó este tema, ¿no? No sé si al final consideras que Movimiento Ciudadano, por el hecho de que Gabriel Valencia haya sido el promotor de la suspensión, si Movimiento Ciudadano cargó al final con un cierto costo político en este proceso. Yo más bien me iría porque felizmente se concluyó la agenda que impulsamos y que queríamos para Jalisco. Creo que a ustedes dos les consta el interés, el empuje que yo personalmente le puse todo el año a esta agenda de significar a Jalisco con un sistema anticorrupción a la vanguardia, y la verdad es que me siento yo muy contento. Hoy ya, obviamente, lo digo contento yo en lo personal y por lo que ha hecho esta legislatura en todos los temas. Yo me iría con eso. Todavía en mi última etapa, en el mes de diciembre, antes de solicitar licencia, pues fui activo en dialogar incluso con el quejoso, con Gabriel. En ese momento me parece que su razonamiento tenía sentido ante la duda de que el grupo parlamentario del PRI diera sus votos al fiscal independiente Gerardo Cruz. En ese momento me pareció que tenía sentido su lucha jurídica. Desde ese momento a mí me expresó su voluntad de que si se nombraba a la persona adecuada se desistía, y yo me quedé con ese compromiso, que bueno, lamentablemente tal vez se politizó de más por la tardanza en presentar el desistimiento, pero creo que al final de cuentas se hace lo correcto, está el nombramiento adecuado. Aprovecho para felicitar al maestro Gerardo de la Cruz y felicitar al Congreso, felicitar al Estado de Jalisco de que es una agenda que, como bien dice Augusto, se dio el primer paso, falta todavía mucho por hacer, pero se dio de forma correcta la inclusión o la incursión de la sociedad civil organizada en estos procesos. Creo que es lo más destacable. Son agendas que llegan para quedarse y pues con una gran expectativa de que ya puesto en marcha, el día de hoy arranca formalmente ya la instalación, y le tengo mucha confianza en que en Jalisco va a funcionar nuestro sistema anticorrupción. ¿Por qué no lograban, Ismael, que Gabriel Valencia se desistiera? Es decir, del 24 de diciembre que se nombra a la fecha, estamos hablando de pues, en torno a unos 22, 23 días. ¿Qué pasó? ¿Ustedes hablaban con él y qué les decía? Expresaba desconfianza en el actuar del PRI, válida, pero creo que hubo un momento en el que perdió sentido esa cuando yo le había nombrado, esa desconfianza, porque al estar nombrado pues ya no tenía ninguna ruta por donde meterle la mano el PRI o a quien le expresaba la desconfianza. Desde un momento de inicio me explicó también su interés de demostrar que no era capricho, que tenía razón. Se le concede no solo la suspensión provisional, sino la definitiva. Me parece que eso también cerró esa agenda que quería. Que no resuelve el fondo del tema, es nada más la suspensión, ¿no? Sí, es porque tenía derecho a participar, y eso pues, me parece que es muy lógico. De mi punto de vista debe haberse dado antes, pero la verdad es que cuando tú mismo las cosas dijiste que Gabriel Valencia podría caer en un conflicto de interés. Sí, en algún momento. Yo desde un principio... Dijiste, no me parece que sea elegible Gabriel Valencia. Dije... Por ser hermano de Augusto. A ver, teniendo un hermano diputado, los votos de Movimiento Ciudadano no pueden... Y no sabíamos que era militante de MC. Pero ni yo sabía... Que era militante de MC, no lo tendría que verificarlo, porque la militancia de MC es... Confiamos en el mural que nos dio. Pero, es decir, ustedes a Gabriel Valencia como fiscal anticorrupción no lo apoyaron en ningún momento. No, por ningún motivo. Yo estaba convencido de que tenía que nacer bien la Fiscalía Anticorrupción, tenía que ser una persona que estuviera alejada a los intereses de cualquier grupo de poder, y afortunadamente cayó en eso, en hacer el nombramiento adecuado. Ahora, antes de pasar el uso de la voz a Augusto Chacón, creo que hay un asunto de fondo. El hecho de que el Poder Judicial, los tribunales, quieran usurpar las facultades y las atribuciones del Congreso. No solo pasó en este tema, en donde todos parecía que los tribunales decían, ahí te va la terna, y nosotros decidimos quién es elegible y quién no, sino también, por ejemplo, en el caso de nombramientos de magistrados, que también tuvieron un día que sesionar a las 12:01 de la noche para evitar el asunto de las suspensiones. Creo que aquí hay un tema que se tiene que resolver de fondo, las competencias de uno y otro. Otra lucha que dio esta legislatura, y creo que no se ha dado a conocer ampliamente,
A mí me encargaron todos mis compañeros diputados, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en el momento era presidente yo del Congreso, y llevé la gestión jurídica, la defensa jurídica de la soberanía del Congreso, no la defensa de un asunto, sino de esa potestad constitucional que tienen los diputados para los nombramientos. La llevamos a la Suprema Corte de Justicia. En primera instancia fue rechazada la controversia constitucional interpuesta por el Congreso, peleamos, recurrimos ese primer auto que dictó la Corte, y hace una semana o 15 días la Corte ya le había dado entrada, no había decretado suspensión, pero ya atrajo los autos de todos los juicios que habían estado recurrentemente hasta multando al Congreso. Ya la Corte tiene conocimiento. Desde el 97 la Corte no atraía un caso de esa naturaleza. Yo creo que va a dictar un precedente muy importante, precisamente para empoderar o darle esa soberanía que tenemos constitucionalmente depositada en el Congreso del Estado, ¿no? Esa lucha encargada por mis compañeros diputados la dimos, está no ganada, no está resuelto el fondo. Pero la Corte se va a pronunciar. Con que la Corte le haya dado entrada es una muestra muy clara de que vio que ¿en qué sala cae? Está ¿Sabes? Con el ministro Lainez, y se me olvida el número de la sala. Ahorita lo checamos. Augusto Chacón. Somos muy dados a ver en el resultado de los procesos como el todo y quedarnos solo con eso, más allá de la felicitación para Gerardo y reconocer que Gerardo de la Cruz es independiente, que tenemos por fin un fiscal metido ahí con gran capacidad intelectual, capacidad académica, independencia, credibilidad. Pero tendríamos que recordar justo en este punto, antes de que el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción tome posesión, que ha sido un proceso muy largo y que debemos reconocer a todos los actores. Por supuesto, Ismael en su calidad de líder de la fracción de MC, Ismael del Toro, a Hugo Contreras como líder de la fracción del PRI, por supuesto al gobernador, que no fue un proceso terso, y la pregunta es, ¿deben ser tersos? Me parece que no. No, si son tersos, lo que hemos ido ganando en la discusión, en el debate, en los encuentros, en los desencuentros para el Estado, es muy rico. Hoy, Ismael lo acaba de decir 3 o 4 veces, hablamos de una legislatura. No hablamos de personajes, no hablamos de personalidades. Por supuesto están metidas ahí, por supuesto la personalidad de Ismael pesó, y la personalidad de otros legisladores, también la dirigente de la fracción del PRD. Pero estamos hablando de legislaturas, estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando del Poder Judicial y todo lo que ha sucedido, sumado con el trabajo de la sociedad civil, que fue escuchada, y no para imponer un punto de vista, fue escuchada. Y en la medida en que sus peticiones casaban con lo que estábamos construyendo, eran aceptadas o no. Ese es un gran triunfo de la sociedad, y también, sin duda, a los medios de comunicación, que dieron un seguimiento de los que muy pocos podemos reconocer facciones. Hubo un seguimiento puntual, muchas veces objetivo, respecto a lo que se estaba debatiendo, y esto tiene a Jalisco en la delantera del sistema anticorrupción. Ni el nacional se aproxima a lo que tenemos aquí. Sí, el comité tendrá que revisar algunas de sus decisiones. La comisión de selección fue un gran triunfo, y me parece que su actuación, insisto en esto, no fue al margen de la política, fue ya metidos en la política, en el carácter que tiene una comisión ciudadana. Hay que apreciar eso, hay que reconocerlo, y sí, nos falta muchísimo por hacer. El tema de la corrupción es central, va a seguir siendo central, pero de entrada me parece que Jalisco estrena un diálogo que no se había conocido, estrena desencuentros que se pueden paliar, de gente que se desencuentra y que después se puede saludar. Es que si hay desencuentros es porque hubo un encuentro previo. Claro. Antes ese encuentro era impensable, ¿no? Como un comité de participación social. Cuando se veía muy apretada la fecha, que justamente le correspondió a Ismael poner 15 de diciembre, a final de cuentas nos empeñamos, y eso provocó también que el debate fuera más intenso y que el resultado en el amplio espectro, me parece, sea el adecuado. Ismael del Toro, al comentario de Augusto. Bueno, a ver, reconocer que, como dice Augusto, fue un esfuerzo colectivo. Voy a hacer un anuncio, y a recomendación de mi amigo Enrique Toussaint, estoy escribiendo una especie de memorias de lo que ha sucedido en esta legislatura, porque para mí es muy importante lo que ustedes están comentando. Se puede hacer política
la política no debe ser estigmatizada, la política es precisamente eso que ha sucedido en el Congreso del Estado, que es encontrar coincidencias a partir de grandes diferencias que tienen los actores políticos. Yo creo que esta legislatura se va a significar en la historia del Estado de Jalisco precisamente por eso, porque se hizo buena política, porque se debatieron, se jalonearon los temas y la conclusión de cada uno de ellos fue la ruta más positiva para el Estado de Jalisco. Es que yo no quería ser diputado al principio por la carga negativa que tenía estar en ese espacio, y hoy que estoy de precandidato y hablando con los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, una de las cosas que digo como mi carta de presentación es que se puede hacer política hasta en esos espacios cuando llevas los valores, la congruencia, el interés colectivo y el de los jaliscienses por encima de cualquier interés particular. Hoy hasta lo presumo en este proceso que estoy haciendo de precampaña. Ahí está lo positivo que ya señalaba Augusto Chacón, de la parte que cargas como una mochila negativa de esta legislatura, es decir, algunas negociaciones que existieron en el Poder Judicial, sobre todo para magistrados, que llegaron familiares de políticos, este tipo de procesos que no se pudieron transformar. ¿Por qué no se pudieron transformar? Mira, se van rompiendo. Yo dejaría claro que de cada nombramiento siempre había una expectativa o incluso una supuesta determinación de quién iba a ser, y rompimos con cada una de esas. Fernando Guzmán iba a ser. Rompimos con cada una de esas apuestas. Sí. Sí reconozco, y lo hemos platicado muchas veces en esta mesa, que el proceso, sobre todo para los nombramientos del Poder Judicial, requiere una modificación. Nosotros dejamos en el tintero desde la mesa interinstitucional y luego la mesa de gobernanza el crear un reglamento de convocatorias y de nombramientos del Congreso. Ahí está trabajado, no lo hemos sacado todavía, espero que sea una de las agendas que se puedan concluir en esta legislatura, perfeccionar los nombramientos. Al igual, dejamos ya dictaminada la reforma al Poder Judicial, no salió por la cargada agenda que traíamos antes del cierre de año, ya está dictaminada y está consensada con todos los grupos parlamentarios. En esa agenda de la reforma judicial se empiezan también ya a plasmar cambios para los nombramientos de los representantes. Espero que el cierre de esta legislatura pueda tener también esa agenda que sí reconozco todavía como pendiente, aunque sí tengo que hablar bien de la legislatura, que sí rompimos las inercias, aunque no pudimos dejar ya formalizado un cambio que quede en la legislatura, ¿no? ¿En qué te equivocaste en esta legislatura como coordinador de la mayoría? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero alguno que tú digas, los errores, este tema tuve que haberlo afinado. Los errores fortalecen, ¿no? ¿Algún asunto que dejaste pendiente, que dijiste, este cambio lo tengo que hacer en la legislatura y no se pudo hacer? Mira, algo que no pude hacer, y por supuesto siempre debes de reconocer que si lo propusiste y no lo lograste es parte de tu error, fue la desregulación legislativa. Fue uno de los primeros temas que colocaste. Que propuse, que logramos que hubiera un acuerdo de los 39 Como le decía Abel Arroyo, deshaz tu ley. En vez de haz tu ley, deshaz tu ley, porque también hay unas leyes inservibles. Ahí sí nos topamos, es una gran agenda, yo un pendiente, estoy convencido de ello, pero nos topamos con la inercia que tienen los diputados de decir, yo tengo que demostrar que estoy cumpliendo con mi trabajo. Erróneamente creen la mayoría de los diputados que cumplir con el trabajo es presentar en cuantía iniciativas, y eso se cree, y además se suma a esa creencia porque los medios de comunicación constantemente hacen evaluaciones cuantitativas y no cualitativas. Entonces yo creo que eso es uno de los pendientes, es una agenda que desde el ámbito académico yo he impulsado y creo en ella, se quedó ya en un acuerdo de la legislatura y espero que eso se pueda perfilar también a futuro, ¿no? Vamos al corte, despedimos a Augusto Chacón. Gracias por haber estado con nosotros, Augusto. Al contrario, gracias, como cada miércoles, un privilegio, suerte para Ismael, reconocer que fue uno de esos goznes que hizo que este sistema articulara, que tuvo un desgaste personal intenso, doy fe de eso, y que sin embargo se mantuvo a pesar de todo lo que hay. Ahora tiene que funcionar la máquina, ¿no? Ahora tiene que funcionar la máquina, y también desde fuera del Congreso tendrá Ismael una responsabilidad en cualquier cosa que encabece de aquí en adelante. Buenos días, gracias. Vamos al corte y regresamos para platicar con Ismael del Toro de su precampaña. 9:35 a.m. Mándanos comentarios, mensajes, recomendaciones, críticas, lo que quieras al 33 18 80 76 41. También en Twitter, en Facebook estamos @Sauna3 Noticias o mi cuenta personal @EFTousain con doble S. Ismael, precampaña de Guadalajara. Llevas desde el 3 de enero haciendo precampaña. ¿Cómo te has encontrado a los tapatíos, a los simpatizantes, en este caso, y militantes de Movimiento Ciudadano? ¿Notas cierto desgaste por la administración de Enrique Alfaro? Fíjate que tengo que ser muy claro. Yo, evidentemente, y después de haber sido presidente municipal y sabiendo que
un ejercicio de gobierno, sobre todo como el que impuso Enrique en Guadalajara, de pues no jugar a nadar de muertitos, sino llegar a poner orden, a resolver los problemas. Pues yo tenía creía que iba a haber una condición en los militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que es con quien estoy platicando, tal vez de mayor duda hacia el proyecto, y la verdad es que afortunadamente me he encontrado primero un gran equipo, o sea, una gran cantidad de militantes y simpatizantes que ven un proyecto de transformación de la ciudad, que saben que no se puede concluir toda la agenda en una sola administración, que tienen una gran expectativa que haya una segunda administración con este mismo rumbo, y creo que con este gran equipo, con este entusiasmo, con esta claridad de que las cosas van por buen camino, pero que faltan mucho por hacer, que incluso la experiencia de las cosas que se están haciendo bien, que se deben de consolidar, pero también las cosas que se han hecho tal vez mal, de los errores que se han cometido en el camino, eso lo veo yo, lo identifico como fortaleciendo como equipo, y creo que al cierre de esta precampaña vamos a tener, como se dice, una maquinaria muy aceitada, muy clara, muy en una ruta de salir después de la precampaña, decirle a los tapatíos, a los ciudadanos en general, que hagan ese contraste, ¿no? de cómo va el rumbo, de cómo se llegó con una agenda muy clara de buen ejercicio de gobierno, de que Guadalajara necesita ligar administraciones que consoliden estos proyectos, y que evidentemente se aprende hasta en este camino de los errores cometidos, de los pocos cuestiones que en las visitas me hacen. Estoy haciendo visitas en la calle, sí, con los simpatizantes y militantes, pero en espacios públicos, lo cual te daba la oportunidad que incluso se te acerque gente que tal vez no simpaticen con el movimiento. Lo he tenido y he podido dialogar y escuchar también. ¿Qué te reclaman? Por ejemplo, la seguridad. Te dicen aquí, general, porque la seguridad, los resultados, tú lo sabes, incluso Enrique Alfaro los admite, son negativos. Sí, la seguridad en general, pero sí percibo conocimiento de la gente que no es solo una responsabilidad del gobierno municipal. Sí, en todos lados me dicen, el tema de seguridad debe de ser un eje central, y por supuesto así lo presentaré como propuesta en el momento que se permita ya estar en esa condición de presentar propuestas, la seguridad, pero pues tal vez en algunas ocasiones me dicen que ha habido formas de tratar los temas que se pueden mejorar, ¿no? Y afortunadamente pues, mi personalidad... actitudes sí, del alcalde, de Enrique Alfaro. Y de funcionarios públicos. Creo que eso es lo que prepotencia, algo por ahí. Pues a lo mejor determinación y falta de diálogo, de proteger las formas de alguna sentarse forma. Permanentemente. Y pues sí, afortunadamente yo lo que les digo a quienes me han expresado esos reclamos, le digo, bueno, mira, si ustedes mismos me dicen que el rumbo va bien, que se están haciendo bien las cosas, y que lo que falta también es un estilo de decirlo y de platicarlo, pues les ofrezco que mi estilo es precisamente eso, ¿no? La tolerancia, el diálogo, el escuchar, el atender, nunca perder la determinación de ejecutar las cosas, pero tengo un estilo muy distinto a mi amigo Enrique Alfaro, que pues compartimos, y a lo mejor por eso hacemos un gran equipo, ¿no? Él tiene una forma de hacer política, le va bien, en mayor cuantía a la gente le gusta esa forma de hacer política de Enrique. Yo sigo mucho esa misma lógica de determinación, de congruencia, de cumplimiento, de ser eficaz, pero tengo mi estilo personal de escuchar y atender, y de tener mucha paciencia, mucha tolerancia a los diálogos. La absurda ley electoral no nos permite que Ismael del Toro le hagamos algunas preguntas sobre propuestas. Si me preguntas propuestas, voy a hacer más esquivo. Hay que recordar que militantes, simpatizantes, todo eso, este programa, es más, si no eres militante, simpatizante, ya casi lo tienes que andar apagando. Pero, digamos, más allá de propuestas o no, ¿te parece que poner a alguien, a un político en seguridad, es un error? No, por supuesto, yo no voy a irme en esa ruta. Todos los intentos de poner a gente que no tiene carrera policial han sido un fracaso, y ese fracaso yo nunca se lo achacaría al personaje. Héctor Robles, cuando fuimos compañeros
presidentes municipales, Héctor Robles puso al frente a un académico conocido. Bueno, incluso Ramiro. Ramiro puso a Mercado, ¿no? a Mercado, Sí. Y han sido intentos fallidos. O sea, no solo el tema que fue tan publicitado de Caro y Almaguer, dos políticos al frente de las instancias de policía. Creo que la ruta debe ser otra, por supuesto. O sea, ni académicos ni políticos. No, yo creo que debe Policías, gente preparada. Sí, y lo hago como una reflexión para no violentar la ley. El tema de seguridad se debe abordar de una forma integral. Yo pondré esta reflexión que hoy hago, lo pondré como propuesta de no solo descansar esa responsabilidad en el titular de la policía, sino en un gabinete de seguridad que tenga como eje central la cultura de prevención, la cultura como acercamiento hacia la sociedad. Hoy estamos trabajando y diseñando esa propuesta, lo hago nada más como una reflexión, pero en esa lógica pretendería en el momento de ya presentarme ante los tapatíos abordar cómo vamos a enfrentar el tema de inseguridad. Por ejemplo, calandrias, arte. ¿Te parecieron apuestas equivocadas de la administración? ¿Tú reconsiderarías? Mira, hay que escuchar. El tema de las calandrias se da en torno a escuchar a los defensores de los animales, a una agenda impulsada desde la sociedad civil también, y creo que se tomó una determinación escuchando esa parte de la sociedad que reclamaba un trato injusto que se les daba a los animales. También hay otra parte de la sociedad que dice, bueno, pues es una tradición. Entonces, la política es eso, cómo encontrar que de posiciones dispares, encontradas, se pueda buscar qué es realmente lo que requieren los tapatíos, qué es lo que piden, y del tema de calandrias, del tema de comercio, que en realidad hoy ya se puede palpar que la agenda de orden que marcó el gobierno municipal en cuestión de comercio también está beneficiando a los comerciantes. Yo ayer tuve diálogo con los comerciantes de la zona del Jardín Botánico del Hospital Civil, he tenido diálogo con los comerciantes de San Onofre, con los del centro histórico inclusive, y pues ya hoy todos dicen, a ver, ya entendimos esa agenda de orden, y pues no es una agenda de bloquear en nuestras expectativas de modos de vida, al contrario, creo que tienen claro, y yo sí también tengo con mucha determinación, Guadalajara es una ciudad que desde su nacimiento tiene vocación comercial. Desde que se concebió Guadalajara, el comercio ha sido el talante de la sociedad, y lo único que hoy se puso ya en la agenda y no podemos dar ni un paso para atrás es que ese comercio se dé en forma ordenada, que eso no significa bloquear las expectativas de vida de los comerciantes. Creo que uno de los mejores ejemplos en torno a esta agenda es la calle Obregón, que se puso orden, que se encontró la coincidencia entre los locatarios, los comerciantes y los usuarios de esa zona comercial. Entonces vamos a seguir en esa misma ruta, apostándole para que las familias tapatías tengan un ingreso a su modo de vida adecuado a través del comercio, pero que no se rompa con el orden de la ciudad, ¿no? También la agenda de cultura en general, no solo el arte público. Guadalajara debe de terminar de pulirse en su esplendor que tiene como una joya arquitectónica, como la capital de Latinoamérica en torno a la Feria Internacional del Libro. O sea, todos los grandes potenciales culturales que tiene nuestra ciudad debe de ser un eje de la agenda del próximo gobierno, y será el eje de mi propuesta cuando ya esté en calidad de candidato. Sin nada atípico sucede, Ismael, a la boleta por el PRI llegará Eduardo Almaguer, por Movimiento Ciudadano llegará Ismael del Toro. ¿Qué opinas de Almaguer? ¿Cuál es tu opinión de él? Siempre tengo respeto, a pesar de que no estoy tan viejo, llevo ya 20 y tantos años haciendo política, un poco más si le sumamos la etapa estudiantil. En ese camino me ha tocado coincidir con todos los actores políticos hoy que están en la palestra. Los conozco sus debilidades, conozco sus defectos y sus características personales, ¿no? La verdad es que a Almaguer, a cualquier otro activo de otros partidos, pues de mi parte van a tener respeto. No me voy a distraer en hablar de las propuestas de otros, me voy a concentrar en hacer mis propuestas, en decir ahorita hacia los militantes quién soy, qué he sido, cuál es mi carta de presentación, y posteriormente decirle a los tapatíos cuál es la propuesta, quién soy yo, y
yo voy a ser un activo de que esta campaña no tenga, como lamentablemente se hace en todos lados, una ruta de descalificaciones, una ruta que se aleje de las propuestas. Él dijo aquí que no te conocía. Bueno, a lo mejor tiene escasa memoria porque parte de mi trayecto político nos hizo coincidir incluso en algunos trabajos en Guadalajara. Yo no puedo negar mi pasado, todo el mundo sabe que pasé por el PRI, lo pasé haciendo lucha interna dentro del PRI, una lucha que en algún momento también Eduardo coincidía, hablaba pestes de su jefe, pasado actual gobernador. Creo que es de escasa memoria, ¿no? Si yo conozco que Eduardo hablaba pestes del gobernador y luego fue su empleado y ahora es su candidato, identifica perfectamente cuáles son las formas de hacer política de Eduardo. Fuiste presidente municipal de Tlajomulco antes de pasar al Congreso. De aquel momento, el asunto de los fraccionamientos, el crecimiento del municipio, ¿qué evaluación haces de tu paso por la alcaldía? Y si muchos de los problemas que existen hoy en Tlajomulco pueden ser achacables a tu administración. Mira, primero aprendizaje, ¿no? Gobernar Tlajomulco, muchos dicen, no, es que no es lo mismo gobernar Tlajomulco que Guadalajara, y evidentemente es un reto más complejo gobernar la capital, pero tienes un aprendizaje de una sociedad y una forma de vida de un municipio metropolitano como nos tocó en Tlajomulco, con esa gran cantidad de problemas que se venían arrastrando históricamente, que ya se había marcado una ruta de transformación que a mí me tocó consolidar en el municipio de Tlajomulco, y a pesar de que quieran usar todavía como críticas algunas acciones del gobierno de Tlajomulco, creo que lo más contundente que se puede dar es cómo salí de Tlajomulco. Yo fui candidato a diputado por el distrito de Tlajomulco. Era el 7, ¿no? El 7 fue uno de mis motivaciones de ir a la candidatura a diputado, porque quería ser evaluado por los mismos habitantes que gobernaban en ese momento, y pues fue muy contundente. Fui el diputado más votado de toda la legislatura, 97,000 ciudadanos votaron por mi candidatura. Venía de concluir el proceso de ratificación de mandato, donde también había tenido una muy buena evaluación, y las encuestas que se publicaban permanentemente, sobre todo por el periódico Mural, me calificaron como el presidente municipal mejor evaluado del área metropolitana. Creo que eso me dio la capacidad de ir a un espacio como el Congreso a también cumplir con una agenda muy importante, y esas son, creo, las experiencias, lo que yo he podido ir aprendiendo ya en el ejercicio público, y mi mejor carta de presentación. Por ahí se van a ir también tal vez a hacer algunas críticas, pero creo que es mi mejor carta de presentación, el trabajo que ya tuve como presidente municipal del área metropolitana, el trabajo que tuve como diputado en un espacio tan complejo, tan difícil, en una circunstancia tan sui generis que tenía el cambiarle la cara al Congreso, y por los resultados ahí están para que puedan ser evaluados por los tapatíos. Vamos al corte, al regreso le trasladamos tus preguntas y comentarios a Ismael del Toro. Con 52 minutos, gracias por tus comentarios, mensajes, se los trasladamos a Ismael del Toro. Nos dice Joel: si revisan la historia de Alfaro, en lo que lleva de alcalde nunca ha podido con la seguridad, y si llega donde quiere seguiremos igual, y él seguirá echando la culpa a los demás de la inseguridad con relación, no sé si quieres responder algo del tema de seguridad. Yo asumo que es un tema que debemos de ponerlo como prioridad en la agenda. Por supuesto es debatible la percepción, pero asumo que ese debe ser un tema prioritario, y así lo voy a presentar. Alfonso, buen día, estimado Enrique. Me llama la atención la seguridad con la que se expresó el fiscal anticorrupción, convencido de sí mismo, espero no falle. De Ismael del Toro considero que no arrastra losa alguna de su labor pública, le veo posibilidades. Gracias. Pablo Rojas, buen día. ¿Por qué cuando estuvo del Toro en Tlajomulco no se vio ningún cambio a comparación de cuando estuvo Alfaro o con Uribe? Te dicen. No, mira, la gran diferencia de cuando llegamos juntos a gobernar, cuando encabezó Alfaro, fue que el pasado de Tlajomulco era un desastre total y lo empezamos a cambiar. Y a mí me tocó una administración de consolidación de ese buen rumbo que ya marcaba Tlajomulco, pero además en los números tuve una mayor inversión en obra pública, tuve una mayor captación de inversión privada, subimos la calificación de transparencia y lo convertimos en el más transparente del país. Yo tengo una característica, a diferencia de Enrique es un político que rompe inercias, que
que trasciende sus acciones, que incluso su discurso es muy distinto. Yo me caracterizo más por ser eficiente, por lograr las cosas, hago más, a lo mejor más administración y más política y menos anuncios y menos comunicación. Puede ser lo que identifique el Radio Escucha como las diferencias, ¿no? Pero los números ahí están y son palpables. Carlos Aguirre, que te manda un saludo, nos dice que sí se pueden hacer propuestas en precampaña, nos manda el artículo 211 de la Legipe y bueno. Son propuestas pero dirigidas a los simpatizantes. Al sí, ser este un espacio abierto, por supuesto, preferimos no arriesgar. Y si no, también en el INE nos llegaron ciertas disposiciones donde nos decían, por favor absténgase de hablar de propuestas que puedan sugerir alguna intención de voto o algo relacionado con la contienda electoral. 6148, un saludo para Ismael del Toro y preguntarle si el que el Verde tenga su propio candidato le favorece a MC. No, yo creo que el Verde está haciendo un esfuerzo por consolidar su agenda. MC va a ser favorecido o calificado por las acciones de Movimiento Ciudadano y en eso es lo que nos vamos a concentrar. Buen día, Enrique, y saludos a tu invitado. Me pregunto si el hermano incómodo de Augusto Chacón, bueno, no es de Augusto Chacón el hermano, no me ya le van a hacer aquí una posverdad a Augusto Chacón, pero no, es el hermano incómodo de Augusto Valencia, tendrá o se ganará un puesto público al haberse desistido del amparo en el próximo gabinete del presidente municipal Ismael del Toro. No tenemos ninguna plática de esa naturaleza. ¿Pero pidió? No, la verdad es que nunca te dijo, oye, me desisto, sí, le dan a mi hermano esta posición. Lo que yo conozco de Gabriel y lo que conozco también de Augusto es que tienen una determinación a las agendas en las que creen, que a veces esa determinación los lleva, cuando menos a estilos que yo no comparto, pero son muy congruentes y su accionar va en torno a lo que dicen. Querían hacer eso, querían demostrar lo que pues se sienten que ya demostraron en este proyecto y no hubo, en este proceso, y no hubo ningún diálogo en esa naturaleza, ¿no? De pedir una posición. Te pregunta Adriana Andrade, pero no sé en qué parte, si nos puedes aclarar, Adriana, ¿qué querías decir con sinergias? No sé en qué parte, si en la parte del Congreso, si en el asunto de la precampaña. Si nos aclaras un poquito, sí. Adriana, exactamente en qué espacio. Félix Ceballos, excelente decisión de MC de elegir a Ismael como precandidato, porque se ha demostrado ser una persona honesta y honrada, ya que nunca se ha envuelto en ningún acto de corrupción. Espero siga con la política de arte y cultura, no importando que le moleste al ex cardenal Sandoval. ¿Tienes relación con él, por cierto? La tuve cuando fui presidente de Tlajomulco y la verdad es que yo suelo llevarme bien con todo el mundo. Ya no lo he visto desde hace mucho tiempo. Te dice Jesús Olachea, y a la parte de la sociedad que tiene que comer con ese trabajo, esas condiciones de muchas décadas, esa no hay que escucharlas sobre el tema Calandrias. Sí, por eso dije que escuchar a todos los aspectos, todos los reclamos de la sociedad. Expliqué el por qué y cuál fue la motivación para hacer ese cambio. Una parte de la sociedad que hablaba de la protección de los animales y yo voy a escuchar a esa parte de la sociedad y a los demás que digan también la cuestión de las familiares y el modo de vida de los calanderos y también obviamente si los escuchas es porque podrías reconsiderar. Sí, o tal vez con la forma de diálogo y una explicación adecuada. Pero cuando uno inicia un diálogo sabe que puede cambiar. Sí, por supuesto. O sea, tú estarías abierto a revisar ese tema. Yo diría, mi forma de hacer las cosas es dialogar, pero con la determinación de la agenda que se quiera llevar al diálogo, ¿no? Yo creo que el cambiar de vehículo no altera la condición económica de las familias y hay que verlo. Tengo apertura para escuchar y para tomar una decisión que sea lo que quieran los tapatíos. Antonio de León te pregunta si tú contratarías a gente mayor de 50 años. Sí, por supuesto, tiene mucho que aportar. Yo tengo 42 años, me considero todavía como en el rubro de la juventud, mucho que aportar, pero siempre debes ir acompañado de personas que su experiencia, su conocimiento, su trayectoria de vida te puedan aportar. Hugo Guevara te pregunta, ¿por qué Movimiento Ciudadano presume su labor en Tlajomulco si nada más se enfocan en la zona de ricos o donde quedan todas las colonias de zona Valles o la carretera Chapala? Hicimos obra, infraestructura, acciones de gobierno, programas sociales en cada uno de los rincones y en cada uno de los del territorio, de los espacios del territorio del municipio y lo mismo, ¿no? Yo me quedo con la evaluación que me hicieron los habitantes de Tlajomulco
permanentemente y la verdad es que eso es muestra de que hicimos las cosas correctamente. Javier Preciado, buenos días, Enrique. Ojalá y que la instalación y toma de protesta de este fiscal anticorrupción no sea una simulación más de este gobierno de Sandoval. Hay muchas irregularidades y pues lamentablemente ya vimos la payasada que representó un fiscal y la Casa Blanca, por mencionar otra de las cosas. Gracias, Javier. Está muy largo el mensaje, pero leo el centro. Luis Gabriel Martínez. Ismael, eres la gran apuesta de la alcaldía de Guadalajara. Saludos desde Villa de San Juan. Gracias. Te mandan saludos. 3687, felicidades por el programa. De ser el próximo alcalde de la gestión del agua. Digo, no creo que no puedes todavía hablar de ese tema, pero algo. Pero eso es uno de los pendientes. Todo el proyecto de este sexenio que se despilfarró el dinero quedará tirado a la basura. Lamentablemente no va a venir una gota de agua a la ciudad y tendrá que ser una agenda que impulsemos. Ismael, gracias por estar con nosotros. Nos vamos. Soy Enrique Tucen, quedan muchos mensajes pendientes. Le doy lectura el día de mañana. Mañana tenemos mesa de análisis. Jorge Rocha, Eduardo González, Ricardo Salazar, todos están aquí. Hasta mañana.